Buenas tardes, bienvenidos a esta clase. Me da mucho gusto que estemos reunidos en esta sesión el día de hoy. Para los que no he tenido oportunidad de tener contacto, me presento, soy la maestra Edna Santiago, soy tutora académica en las maestrías y licenciaturas de CESUMA y el día de hoy vamos a tener una Open Class donde vamos a hablar sobre la gestión de proyectos con el marco de trabajo Scrum. El orden de la sesión se va a dar de la siguiente manera. Primero vamos a hablar sobre qué es agilidad, qué es Scrum, el flujo de Scrum y sus fases, así como sus procesos. Primero, es importante hablar de dónde sale el término ágil, porque Scrum es un marco de trabajo ágil, pero en esta disciplina la agilidad se, em, se conoce de una manera muy particular y nace porque principalmente en el desarrollo de software, se tiene una metodología muy común que se llama cascada. Se trata de que los desarrollos se van dando fase a fase. En este mismo ejemplo del desarrollo de software, primero tenemos una fase donde se hace una recogida de los requerimientos, después se hace el diseño, después se desarrolla, se programa el producto, después se realizan pruebas y después se da mantenimiento, por ejemplo. Sin embargo, con el pasar de los años, pues a veces se encuentran aspectos en contra de esta manera de trabajar, porque pues puede haber ocasiones donde al inicio del desarrollo de un producto, a lo mejor el cliente o la persona requiriente no tiene muy en claro qué es lo que necesita. Tal vez no tiene la idea totalmente cerrada. Y entonces, quizá cuando vamos en una etapa ya avanzada del desarrollo de nuestro producto, pues el cliente se dé cuenta que le faltó especificar algo o sucedió algo de fuerza mayor, por ejemplo, el tema de la pandemia. Y es por eso que de ahí nace el plantearse hacer las cosas de manera ágil, es decir, que se trabaje en pequeños ciclos de desarrollo donde se pase por todas las fases del desarrollo del producto de manera iterativa, es decir, ciclos cortos donde hago un levantamiento de requerimientos, hago un diseño, desarrollo el producto, lo implemento, le hago pruebas y ya terminamos ese ciclo y sirve para que el cliente pueda darse cuenta si quiere agregar una nueva funcionalidad, por ejemplo, y nos vamos a hacer otro ciclo pequeño de desarrollo. Ahora bien, este tema de agilidad se da porque en el año 2001, un grupo de 17 gurús de la informática, que eran desarrolladores de software, también administradores, pues escribieron las pautas de lo que es la agilidad y le llamaron el manifiesto ágil. Ellos lo describen como, pues, una mejor forma de desarrollar los productos porque aprendieron que vale más los individuos y las interacciones entre los individuos, entre los integrantes del equipo, sobre los procesos y las herramientas. Vale más un software funcionando, si nos referimos a esa disciplina, pero podemos hablar de cualquier disciplina. Vale más que nuestro producto esté funcionando a tener una rigurosidad en la documentación, en los temas administrativos, por ejemplo. Vale más también, pesa más, tener una colaboración cercana con nuestro cliente que apegarnos totalmente a una negociación contractual. Asimismo, pesa más responder rápido ante el cambio que
seguir un plan inicial. Es importante tener un plan, una negociación contractual, tener bien documentado lo que estamos haciendo con nuestro producto, tener bien definidas las herramientas y los procesos. Sí es importante, pero a veces hay que responder muy rápido ante las necesidades que se van dando, ante los cambios que hay que agregar. Por eso es que ellos plasman que pesa más esto, que es a lo que hay que darle más prioridad. Y es por eso que nacen diferentes marcos de trabajo ágiles y en esta ocasión vamos a enfocarnos en Scrum. Scrum se trata de un marco de trabajo liviano que hace que las personas, los equipos, las organizaciones generen valor a través de soluciones que se van adaptando para responder a un problema. Y de hecho, Scrum no nació en el ámbito de las tecnologías de información, que es el ámbito donde se aplica más actualmente, sino que este concepto tiene su origen por allá de los 80s, donde se estuvo estudiando dentro de empresas en Japón y Estados Unidos sobre los procesos de desarrollo que hacen que los productos sean más exitosos. Por ejemplo, las cámaras Canon, también fotocopiadoras, automóviles de Honda, eh, computadoras, ordenadores de HP, etcétera. Entonces se dieron cuenta que los equipos que desarrollaban estos productos partían de tener los requisitos muy generales, novedosos, y lo que pasaba es que tenían que salir al mercado en muy poco tiempo. Y entonces vieron que esos equipos seguían ciertos patrones de proyectos similares. Entonces se dieron cuenta que iban haciendo los trabajos en ciclos cortos. Y por eso es que estos ingenieros, Hirotaka e Ikuhiro, pues compararon la forma de trabajo de estos equipos con la colaboración que se da en los jugadores de rugby, porque en el rugby se tiene una formación entre los jugadores donde hacen totalmente un equipo, hacen cohesión para lograr llevar la pelota a donde tienen la parte que les va a dar puntos. Más que nada lo vieron similar porque eh, se ve la cohesión que hay entre los integrantes del equipo para lograr un objetivo. Por eso es que le llamaron Scrum a este marco de trabajo y de hecho en 1995 Jeff Sutherland y Ken lo que hicieron fue formalizar esta aplicación del Scrum enfocado al desarrollo de software. Y voy a estar hablando mucho sobre estos temas de desarrollo de software porque, como les comentaba, es el ámbito en donde más se aplica. Sin embargo, conforme vayamos avanzando en la explicación, van a notar que es aplicable a cualquier disciplina. Entonces, es importante mencionar que Scrum está basado en el empirismo y en el pensamiento Lean. El empirismo lo que hace es afirmar que todo el conocimiento proviene de la experiencia que se adquiere y de las decisiones que se van tomando conforme en la observación. Por otro lado, el pensamiento Lean lo que hace es reducir el desperdicio y enfocarse en lo que hay que hacer para trabajar de la mejor manera, hacerlo bien a la primera y dar un valor al cliente. Ahora bien, esta teoría de Scrum emplea un enfoque que es iterativo e incremental para optimizar los tiempos y controlar los posibles riesgos que se den. Muchas veces escuchamos iterativo e incremental de manera separada y me gustaría que pudiéramos detenernos un momento a observar de qué se trata ser iterativo, de qué se trata ser incremental. Por ejemplo, aquí tenemos un proyecto iterativo. En este caso, el pintor visualizó por completo lo que quería, o sea, el producto final que era la Mona Lisa,
Y en una primera iteración hizo la parte superior de la Mona Lisa ya, ya el boceto, ya pintada, perfecta. Después, en la segunda iteración, aumentó otra parte del producto, igual el boceto, la pintura. Y ya en la tercera iteración tuvo completado el producto. Ahora, cuando nos referimos a incremental, hablamos de que el cliente inicialmente tiene una idea de qué quiere. En este caso, esta persona se imaginó una persona sentada. Y en la primera iteración, lo que hizo el pintor fue hacer el boceto. Seguramente esto lo validó con el cliente y entonces ya pudo pasar a la segunda iteración para entonces ponerle ciertos colores. Va con el cliente, valida y ahora sí, en la tercera iteración termina de pintar el producto. Pero como les mencionaba, Scrum emplea un enfoque tanto iterativo como incremental. Y para ejemplificar esto, podemos observar que se combinan estas dos maneras de trabajar. Por ejemplo, en este caso, en la primera iteración se hace todo el boceto, pero también se avanza en colorear una parte del producto. En la segunda iteración ya lo pintan con las pinturas correspondientes que hacen que sea la versión final de la pintura. Y así van haciendo incrementos, pero ya no solamente se limitan a hacerlo como en este ejemplo de arriba, o como en este incremental que primero ven que está el boceto, bueno, no, sino que lo hacen en conjunto, iterativo e incremental. Así es Scrum. Ahora, en Scrum se involucran grupos de personas que tienen todas las habilidades y experiencia para hacer el trabajo y también para que si en dado caso que no eh, tengan conocimiento de algo, pues estén listos para compartir el conocimiento o adquirir las habilidades necesarias para llegar al cumplimiento del objetivo. Y en Scrum tenemos ciertos roles centrales para nuestro equipo. Y este equipo está conformado por un dueño del producto que normalmente se le denomina Product Owner, aunque es en inglés, normalmente es incluso en las ofertas de trabajo, en sitios en español, como quiera se le denomina Product Owner. ¿Qué hace este dueño del producto, Product Owner? Pues es el representante de las necesidades que tengan los grupos de interés. Es decir, si estamos en una empresa y un área necesita que se le desarrolle un producto, voy a hablar de un software, por ejemplo, el equipo de desarrollo no se va a estar entendiendo con todos los eh, integrantes del área requiriente, sino que debe haber un representante con el que se entienda. Ese es el dueño del producto. Él tiene que ya haber recogido todas las ideas, debe haber entendido las necesidades de esa área y tener muy claro qué es lo que se necesita. ¿Y qué es lo que hace? Comunicar los requerimientos y el objetivo del producto que se vaya a desarrollar. Y ahora, en este mismo equipo Scrum, tenemos a un maestro Scrum, que también normalmente se le llama Scrum Master. ¿Qué es lo que hace? Es el facilitador de la teoría y la práctica Scrum. Es decir, tiene que cuidar que todo el equipo cumpla con la teoría, con los principios de Scrum. Y también tiene que procurar que se elimine cualquier impedimento que tenga el equipo que va a trabajar para que estas personas que están trabajando se concentren en hacer sus actividades y no necesariamente se estén preocupando de pues resolver los impedimentos. Para eso tenemos al Scrum Master. Y bueno, este equipo, aparte de tener al Product Owner y al Scrum Master, tiene a los integrantes del equipo Scrum, así se les denomina de manera general. En el desarrollo de software, no necesariamente solo son programadores, pueden ser documentadores, pueden ser ingenieros de pruebas. Es decir, no está cerrado a que estos integrantes tengan una misma profesión o se dediquen a lo mismo.
Y justamente eso es lo que hace enriquecedor a un proyecto, que el equipo tenga diferentes habilidades, que sea multidisciplinario. ¿Qué hace este equipo Scrum? Pues desarrolla el producto. Son los que generan los incrementos de valor. Ahora, antes de que pasemos a ver cómo se desarrolla un incremento de valor, quiero que podamos tener presentes algunos conceptos básicos de Scrum. Por ejemplo, en Scrum, a los requerimientos se les llama historia de usuario y las vamos a estar identificando por esta pequeña barra. Después, una historia de usuario, es decir, un requerimiento más grande, se le va a llamar épica. Es como una historia de usuario que agrupa a otras historias de usuario. Es decir, si yo tengo varios requerimientos que hablan sobre desarrollar una puerta de la casa, sí, un requerimiento va a ser que la puerta sea gris, otro, que la manija sea circular, pero la épica es la que engloba los requerimientos de la puerta. Y después, al backlog se le llama a todo este conjunto de historias de usuario, una pila de historias de usuario, es decir, una pila de requerimientos. También tenemos que tener presente que el concepto de sprint es el corazón de Scrum, porque se trata de un ciclo de trabajo corto de máximo un mes, donde todos los requerimientos se convierten en valor para el cliente. Ahora bien, como les comentaba, en Scrum a los requerimientos se les llama historias de usuario, porque la intención es que los requerimientos estén escritos desde alguien que está en los zapatos de quien va a usar nuestro producto, quien va a usar la funcionalidad a desarrollar. Por eso es que hay que cumplir con una cierta estructura de nuestras historias de usuario. Siempre tenemos que poner la palabra cómo, después ponemos el rol, es decir, en los zapatos de quién estamos, después la palabra quiero, seguido de especificar el objetivo o el comportamiento que se busca, después la palabra para y se especifica el motivo por el cual se está buscando cierto objetivo. También las historias de usuario contienen criterios de aceptación. ¿Y de qué se trata esto? Un checklist de puntos a verificar para validar que se acepta el cumplimiento de esta historia de usuario. Es decir, cuando yo pida algo a quien va a desarrollar mi producto, le voy a especificar qué va a hacer que para mí esté válido ese requerimiento. Vuelvo al tema de la puerta. Yo voy a dar por hecho que está cumplido el desarrollo de mi producto de la puerta, porque voy a validar que la puerta tiene que ser color gris. Entonces, si no lo cumplo, entonces no está terminada nuestra historia de usuario. Es importante delimitar qué queremos y cómo lo vamos a calificar para que las personas que van a desarrollar el producto tengan muy presente eso que se les va a evaluar y que al final va a hacer que se acepte el producto terminado. Ahora vamos a ver un ejemplo de un sistema. Vamos a ver una historia de usuario de un sistema que da reportes de desempeño de ventas. Como les comentaba hace un momento, una épica es una historia de usuario grande que agrupa a otras historias de usuario. También podemos hacer una analogía como que una épica es un folder, es decir, una carpeta, y cada hoja que está dentro del folder es una historia de usuario, como las de color amarillo. Bueno, la historia de usuario grande, es decir, la épica, indica que en el rol de vicepresidente de mercadeo y ventas, se quiere revisar el desempeño histórico de las ventas para poder identificar las regiones geográficas y los productos con mejor desempeño. Ahora bien, ya una de las historias de usuario indica que como vicepresidente de mercadeo, se quiere seleccionar el periodo de tiempo en el cual
se va a realizar la revisión de las ventas. Si dejamos la historia de usuario así, se puede prestar a muchas interpretaciones, pero los criterios de aceptación nos van a ayudar a entender qué busca este vicepresidente. ¿El qué va a buscar? Que el periodo se pueda elegir a partir de un calendario en donde se pueda seleccionar la fecha de inicio y fecha de fin del periodo. A lo mejor alguno de nosotros hubiera pensado que no quería un calendario, sino que quería escribir la fecha, por ejemplo. Pero no es así. O el otro criterio de aceptación nos dice que el calendario deberá mostrar semanas que empiezan con lunes. Ahora bien, en otro ejemplo de historia de usuario, se especifica que como vicepresidente de mercadeo se quiere clasificar la información de ventas por región geográfica y productos. ¿Qué es lo que se busca? ¿Qué se va a calificar con los criterios de aceptación? Bueno, pues que se deberán mostrar dos listas desplegables, una en la que se pueda seleccionar la región geográfica y otra donde se pueda seleccionar los productos. Y también que la información se mostrará en una tabla donde se desglosen las cifras por año. Este, como les comentaba, es un ejemplo y siempre tenemos que buscar que las historias de usuario estén lo más claras posible, lo más refinadas posible. Ahora bien, ya que conocemos un poco más de estos conceptos de Scrum, vamos a hablar del flujo de cómo se da un proyecto con Scrum. Bueno, pues primero empezamos con un caso de negocio del proyecto, es decir, tenemos un caso real o un problema que queremos atacar o resolver o queremos dar una mejora. Después de esto, se hace una declaración de la visión del proyecto. Esto para que todos estemos en el mismo entendido, en la misma sintonía de qué es lo que se busca con ese proyecto. Porque aunque es verdad que se pueden ir cambiando las historias de usuario, debe permanecer la visión del proyecto. Ahora bien, después de tener la declaración de la visión del proyecto, se tiene que tener un backlog priorizado del producto. ¿Esto qué es? Ya nuestras épicas y nuestras historias de usuario tienen que estar escritas, las que tengamos en mente, y tienen que estar priorizadas. ¿Qué significa? Que tienen que estar ordenadas procurando que hasta arriba estén las historias de usuario que dan más valor a nuestro producto. Y es importante mencionar que el backlog es algo vivo, es decir, que cada vez que se vaya lanzando una parte de nuestro producto, pues se va a ir alimentando el backlog si se va viendo que se necesitan más funcionalidades. Ahora bien, de acuerdo a este backlog priorizado, pues se va a tener un cronograma de lanzamiento que es un mapa, una idea de cómo se va a dar el lanzamiento, pero recordemos que no está cerrado porque en Scrum se tiene apertura a los cambios. Pero sí es importante que, bueno, pues a los grupos de interés, a los stakeholders, pues sí se les dé un cronograma estimado de cómo se van a dar los lanzamientos. Después de esto, ya tenemos nuestro backlog priorizado. Bueno, pues debemos elegir cuáles son los requerimientos, las historias de usuario que se van a llevar a cabo en cada uno de nuestros ciclos de desarrollo. Recordemos que a cada ciclo se le llama sprint. Por eso es que las historias que se vayan a hacer en un sprint se llama sprint backlog. Y luego se genera un ciclo de desarrollo que normalmente es máximo de un mes, donde se van a trabajar todas las historias de usuario. Pero diariamente el equipo Scrum tiene que tener una reunión a la cual se le llama Daily Stand-up de no más de 15 minutos para que puedan eh, platicar sobre cómo está el desempeño del proyecto. Se sugiere que que se respondan 3 preguntas en esta reunión breve, que es, ¿qué hice ayer? ¿Qué voy a hacer hoy? ¿Y cuáles son mis impedimentos? Y
Después de que se termine nuestro ciclo de desarrollo, es decir, el sprint, se van a generar los entregables que van a tener que aceptar nuestro dueño del producto. Vamos a profundizar un poco más en esto. Como les había mencionado, se crea la visión del proyecto. También se tiene que identificar quién es el Scrum Master, quiénes son los grupos de interés. Si estamos en un proyecto muy grande, se forman varios equipos Scrum. Si no, es un solo equipo Scrum. El Product Owner tiene que desarrollar las épicas. Se tiene que, ya teniendo las épicas, generar las historias de usuario de cada épica e irlas priorizando. Y también se tiene que realizar una planificación de lanzamiento estimado. Después, en esta fase de planificación-estimación, vamos a ya tener las historias de usuario, pero se tienen que estimar. En Scrum lo que se estima no son horas de desarrollo, no son días. Lo que se estima es el esfuerzo. ¿Y qué pasa? A ver, cuando vamos a empezar nuestro sprint, tenemos que llevar a cabo una reunión de planificación. Allí llega el Product Owner, llega el Scrum Master, llega el equipo Scrum, y lo que se hace es que tengo mi backlog priorizado. Ya el Product Owner especificó qué es lo que quiere. El equipo de desarrollo, el Scrum Team, lo que hace es estimar esas historias para ver su complejidad. ¿Y cómo lo estiman? Con la escala de Fibonacci. Normalmente se tiene una baraja de números en la escala de Fibonacci, o ya se tiene virtualmente. ¿Y qué pasa? Se va leyendo cada una de las historias de usuario. Bueno, vamos a leer la primera historia. Cada uno de los miembros del equipo tienen que mostrar una carta con la estimación que le dan de esfuerzo a esa historia. Y cada uno la muestra, la pone en la mesa. Si se da el caso en que no coinciden las estimaciones de las personas, quiere decir que algo no se entendió bien. Porque entonces alguien lo está entendiendo que se lleva un menor esfuerzo, y alguien lo está entendiendo como que el esfuerzo es mayor. Entonces, el Product Owner tiene que platicar a todo el equipo de qué se trata su requerimiento. Tiene que volver a explicarlo para que se entienda cuál es la complejidad. Y entonces se vuelve a estimar, vuelven a poner sus cartas con su estimación de esfuerzo. Y se tiene que lograr un consenso entre la estimación. Ahora, la estimación resultante, que es un número, se le llama en Scrum que son puntos de historia de usuario. Ese es el valor de la historia. Entonces, una historia de usuario que tiene 8 puntos, a comparación de una que tiene 3 puntos, implica mayor esfuerzo la de 8 que la de 3. Por eso es que se le ponen esos números. Y el motivo por el que se usa la escala Fibonacci es porque se está estimando. No exactamente se pide aquí cerrarse a horas, porque finalmente las estimaciones normalmente fallan. Quizá se llevan un poco más o un poco menos de lo que se piensa, y por eso es que la escala Fibonacci se trabaja aquí, porque ¿cómo vamos a saber la diferencia de si me voy a llevar de 5 a 6? O sea, pueden pasar muchas cosas ahí, por eso es mejor que de 5 en la escala de Fibonacci nos pasamos al 8. Bueno, sé que ahorita es mucha información, pero al final les voy a dejar algunas guías para quien guste profundizar en eso. Después de que se tienen la estimación, el equipo Scrum compromete las historias de usuario que va a trabajar. Si bien ya el Product Owner priorizó las historias que dan más valor, es el equipo el que decide cuántas va a ser de acuerdo a su complejidad.
Ellos pueden decir, ¿sabes qué? Yo ahorita en este mes puedo nada más realizar estas 2 porque tienen tal valor de esfuerzo. Y después de que se comprometen las historias de usuario a trabajar, lo que se hace es que se identifican las tareas asociadas a esas historias de usuario. Y esas tareas también se estiman. Aquí es libre la manera de estimar las tareas. Esas sí pueden ser en días o en horas. Y de ahí resulta ya el backlog del sprint. Después, en la fase de implementación, lo que hace el equipo Scrum es crear los entregables, desarrollar el producto. Si hablamos de desarrollo de software, pues programar, hacer las pruebas, documentar. Y conforme pasa el sprint, que es nuestro ciclo de desarrollo, se va dando esta reunión diaria que les platicaba, que tiene que ser máximo de 15 minutos y de hecho se sugiere que sea de pie porque así tenemos más presente que esto es rápido, para no estar cómodos, vaya. Y mientras se está desarrollando este ciclo, se debe tener un refinamiento de las historias de usuario por parte del Product Owner. Es decir, que él siempre tiene que tener las historias de usuario refinadas, es decir, lo más detalladas posibles, y siempre tiene que tener priorizado el backlog. Esa es su responsabilidad. Después, en la fase de revisión y retrospectiva, lo que sucede es que se tiene otra reunión donde se revisa lo que hizo el Scrum Team y el Scrum Team presenta al Product Owner qué es lo que generó con base a las historias de usuario. El Product Owner lo que va a hacer es calificar si se cumple con los criterios de aceptación que él admitió. Va a calificar si su puerta es gris como lo pidió, va a calificar si la manija es circular, si mide 1 metro y validará si se cumplieron los criterios de aceptación de las historias de usuario. Después de esta sesión, el equipo Scrum tiene una sesión de retrospectiva donde tienen que hablar sobre qué pueden mejorar, qué les falló y todo esto para que en un siguiente ciclo de desarrollo pues tengan identificado los puntos a mejorar como equipo. Ahora bien, después de tener una sprint, seguramente el Product Owner se puede dar cuenta que le faltó pedir algo de la puerta. Ah, pues no hay problema. Tenemos otro ciclo de desarrollo. Puedes generar otra historia de usuario donde digas que quieres que la puerta, pues, tenga un clavo para poder colgar algo. Eso es la apertura que tiene Scrum, que está abierta al cambio. Y después de que se terminan todos los ciclos de desarrollo, lo que se hace es enviar los entregables. En el ámbito de software lo mencionamos como enviarlo a producción y se tiene una retrospectiva final de todo el proyecto para reflexionar en todos esos sprints, qué se puede mejorar, qué se hizo bien, qué se hizo mal. Ahora bien, estas reuniones que les estuve comentando que se tienen, pues tienen un límite de tiempo que ya el marco de trabajo nos marca. Por ejemplo, el sprint es de máximo 1 mes. También las reuniones diarias son máximo de 15 minutos. Las reuniones para planificar el sprint máximo son de 8 horas por un sprint de 1 mes. Si el sprint es de 15 días, bueno, pues es de 4 horas. Después, la reunión donde se revisa el sprint es máximo de 4 horas por un sprint de 1 mes. Y la reunión de retrospectiva es máximo de 3 horas por un sprint de 1 mes. También en Scrum se tienen radiadores de información. Por ejemplo, tenemos el tablero Scrum, que hay personas, hay equipos que se les hace más fácil tenerlo en su pared, tener post-its pegados, o hay gente que lo hace de manera virtual con cierto software.
Normalmente en estos tableros lo que tienen clasificado es el trabajo pendiente, el trabajo en curso y el trabajo hecho. También tenemos un rallador de información que se llama la gráfica de quemado, donde se va viendo cómo conforme pasan los días se van completando las tareas. Y estos radiadores de información derivan de que en Scrum se tiene un pilar muy importante que es la transparencia. Porque al tener transparencia, es decir, al mostrar visualmente cómo vamos, pues va a ser posible que se pueda inspeccionar el trabajo. Por eso es que em, todo lo que se haga en Scrum tiene que ser visible para los que realizan el trabajo como para los que reciben. Y esa transparencia, como les digo, va a permitir que se pueda inspeccionar. Los grupos de interés pueden inspeccionar a ver cómo van con esto, sin a lo mejor tener que estar consultándolo directamente con el equipo, interrumpiéndolo. No, allí se acercan al tablero, ah, mira, sí, están en esta parte del desarrollo. Y esto, pues, en la teoría de Scrum nos indica que la inspección, pues, facilita que se detecten ciertos problemas o variaciones que no se tenían contemplados en el desarrollo del proyecto. Y ahora, con esta inspección lo que se busca es dar siempre avanzar hacia una mejora, es decir, adaptarse. Porque si algún aspecto del proceso está desviado, está fuera de los límites aceptables del trabajo, de los tiempos, pues siempre hay que adaptar la manera en que estamos trabajando. Entonces, para que haya adaptación tiene que haber inspección, para que haya inspección tiene que haber transparencia. Ahora bien, las ventajas más significativas de este marco de trabajo son la adaptabilidad, por ejemplo, porque nuestros proyectos siempre van a estar abiertos al cambio. En cada ciclo de desarrollo nosotros podemos pedir nuevos requerimientos, podemos adaptar los requerimientos que ya teníamos redactados a lo mejor. También una de las ventajas es lo que ya comentaba, la transparencia, que todos podamos saber en qué parte del desarrollo se encuentra nuestro producto. Otra ventaja, que siempre hay una retroalimentación, porque todos los días el equipo tiene una reunión y allí comparten las dificultades que tengan, lo que están haciendo, lo que hicieron el día anterior. Y esto pues nutre para se tenga una mayor comunicación. A lo mejor si alguien tiene un problema, otro compañero quizá ya se había enfrentado con ese problema y le ayuda a entender de qué se trata la solución. Se tiene una mejora continua porque siempre se puede refinar el backlog, siempre se puede mejorar esa pila de historias de usuario. También otra de las ventajas es que continuamente se está entregando valor al cliente. Es decir, que no hay que esperar a que termine todo el proyecto para que el cliente vea su producto terminado, sino que con cada ciclo se le puede ir entregando una parte que quizá a él le funcione. Por ejemplo, puede ser la puerta. Quizá en el primer ciclo de desarrollo se le da el pedazo de madera y es válido. Ya le sirve para tapar algo, ¿no? Ya es algo que le está dando cierto valor. Em, y eso es lo que pasa con Scrum. A nivel de software, si es un software muy complejo, pues a lo mejor en un incremento se le da una funcionalidad que el cliente ya puede estar usando. Ahora, también otra de las ventajas es que se fomenta la motivación porque el equipo siempre está conociendo qué hacen sus demás compañeros. Y esto puede servir de empuje para, pues también inspirarse en el buen trabajo que hacen los demás. Asimismo, pues la resolución de problemas es más rápido porque como siempre están en comunicación, pues
hay una riqueza en esa colaboración. Asimismo, otra de las ventajas es que hay una responsabilidad colectiva porque todo el equipo se compromete a dar valor, es decir, comprometen las historias de usuario que tienen que entregar. Y de esta manera, pues los integrantes del equipo hacen suyo el proyecto. Ahora, como les comentaba, esto es normalmente más aplicado en ámbitos de tecnologías de la información, pero también se puede dar en otras disciplinas. Por ejemplo, se sabe que hay algunas clínicas en Estados Unidos que después de cada sesión hacen una retrospectiva como en Scrum, donde los pacientes también participan y pues también interactúan en proponer mejoras. En la reelección de Barack Obama también se sabe que se aplicó porque van aplicando ciertas campañas, ven la reacción de las personas y actúan rápidamente. Es decir, ven que funcionó esto, entonces creo em, que continúa bien la campaña. Si veo que no funcionó, genero una historia de usuario para modificar eso en mi siguiente campaña. Y en desarrollo de software, uno de los ejemplos más comunes es que se desarrolló en fases de desarrollo en sprints Spotify. Y bueno, como les comentaba, como ya hacía referencia hace un momento, sé que ahorita es mucha información, esto es un marco de trabajo que tiene muchos más detalles, pero en este código QR pueden encontrar la guía de Scrum más reciente. Esta guía está hecha por los creadores de Scrum y solo tiene menos de 20 páginas. Ahora bien, hay certificaciones de Scrum para ser Scrum Master, ser Product Owner, ser Scrum Team, o sea, un miembro del equipo de Scrum. Y estas son algunas de las empresas en donde se pueden hacer certificaciones. Por ejemplo, esta Scrum.org fue fundada por el mismo Ken Schwaber, que es uno de las personas que en 1995 adaptaron el Scrum para tecnologías de información. Y bueno, de hecho, una servidora está certificada como Scrum Product Owner y Scrum Master en una de estas empresas. Y bueno, se ven las ofertas de trabajo, por ejemplo, que sí se solicita tener este tipo de certificaciones. Ahora bien, en la semana, justo esa semana, me llegó un correo de Scrum Study. Scrum Study es este. Me llegó un correo con una invitación a un seminario web gratuito este sábado, donde se va a dar un webinar de 1 hora. Después, las siguientes 4 horas, se va a tener una clase virtual guiada por un instructor. Y la siguiente hora se va a tener un examen de certificación gratuito para obtener la certificación de Fundamentos de Scrum. Yo no tengo ninguna relación con esta empresa, pero como yo saqué esta misma certificación allí, pues me llega normalmente notificaciones, información de las sesiones que van a darse. Entonces, igual en este QR está el enlace para registrarse a ese seminario web gratuito y como quiera, si en este momento no pueden o no les interesa y quizá en el futuro sí les interesa asistir a este seminario y tener esa certificación de fundamentos de Scrum, pues basta con entrar a la página de Scrum Study y ahí continuamente están dando seminarios, hay en diferentes idiomas. Si es en español, hay tanto para el horario de España o el horario de Latinoamérica. Entonces, bueno, si es de su interés profundizar en este marco de trabajo, bueno, aquí están los recursos, busquen la guía Scrum 2020. También está esta opción del seminario y aquí les pongo las referencias para que quien guste pues pueda profundizar en este tema. Em, y bueno, yo estoy a su disposición para cualquier duda.
de cualquier tipo. Como quiera, voy a escribirles mi correo electrónico para cualquier tema que se les ofrezca. En algunos días ya va a estar esta presentación grabada, va a estar en el campus virtual para que la puedan consultar. Y también quien guste, me puede escribir un correo y le envío la presentación. Y también le puedo enviar la guía Scrum de una vez adjunta. Bueno, pues espero que haya sido muy provechosa esta información, que les haya atraído esta manera de trabajo. Quedo atenta a cualquier duda o comentario. Agradezco su atención y la asistencia a esta Open Class. Nos estamos viendo en una próxima clase. Buena tarde.